No cabe duda que las enseñanzas de Jesús de Nazaret siempre han provocado mucha expectación, y cuando se tratan de las dichas por él en el marco del Sermón de Monte, mucho más, ya que estamos hablando del discurso más conocido y también el más citado aún por los no creyentes. Las bienaventuranzas de Jesús también forman parte de estas normas de ética y moralidad, y me complace mucho poder compartirlas con cada uno de ustedes. Vamos a analizarlas. Intro vídeo. Bendiciones miles amigos. Hoy quisiera hablarles sobre las bienaventuranzas de Jesús enmarcadas en el Sermón del Monte. Y vamos con los detalles que se encuentran en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y dice el verso número 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos leído los 3 primeros versos, pero ¿cuál era el contexto en que se encuentra esta porción bíblica? Bueno, transcurría el primer año del ministerio público de Jesús anunciado por Juan el Bautista, su precursor. Jesús se encuentra en la región de Galilea, ubicada en la parte norte de Israel, justo al oeste del Jordán y del mar de Galilea. En su parte montañosa se encuentran ciudades tan importantes como Naín, Caná y Nazaret. Allí en Galilea Jesús ubicó su centro de operaciones, su base, y allí comenzó su ministerio. Y por supuesto no podemos olvidar que las multitudes seguían al maestro. Su popularidad iba creciendo. Claro está, muchos querían escuchar las enseñanzas del maestro. La razón, de sus labios fluían palabras de autoridad, palabras de verdad, palabras del reino, palabras de vida eterna. Y muchos pudieran preguntarse, ¿en qué monte se encontraba Jesús de Nazaret? Bueno, se refiere a una montaña de Galilea y hay muchas colinas en ese lugar. Pero hoy se le conoce como el Monte de las Bienaventuranzas, muy cerca del mar de Galilea y muy cerca también de Capernaum, un lugar hermoso en que se vislumbra una hermosa vista hacia el lago de Galilea. Y continúa el texto y sentándose, como lo hacían los maestros de la época, les enseñaba como quien sienta cátedra, con gran autoridad, hablaba los valores del reino de su Padre. Y como hemos visto en el verso número 3, vamos a enfocarnos en la primera bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y claro, Jesús comienza su discurso con bendiciones. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual delante de Dios. Ahora bien, cada bienaventuranza comienza con la palabra bienaventurados. Cada una de ellas tiene una doble intención. Número 1, mostrar quiénes son estos afortunados y en qué consiste su felicidad. Pero, ¿qué es o quién es una persona bienaventurada? Veamos la raíz de la palabra bienaventurado, makarios en griego. Significa feliz, dichoso, afortunado. Y según la palabra de Dios, dichoso es aquel que disfruta de su favor. Esta es la primera característica, los pobres en espíritu. Felices, dichosos, afortunados los pobres en espíritu. ¿Pero acaso los bienaventurados y los felices no son los ricos, las celebridades y la gente de éxito? Quizás las estrellas del deporte. Pero según el texto, para Dios son los pobres en espíritu, muy totalmente opuesto a lo que piensa el mundo. Ese es el pensamiento del reino de Dios. Ahora la gran pregunta, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son estos afortunados? ¿Quiénes son estos dichosos? Amigos, tiene que ver con todo aquel que se siente inmerecedor de la gracia y el amor de Dios. Es aquel que se siente indigno delante de un Dios 3 veces santo. Es aquel que como el publicano reconoce, sé propicio a mí, que soy pecador. Es aquel que al tener riquezas de este mundo, está dispuesto como Job a bendecir a Dios aún cuando se las quite. Es todo aquel que reconoce que todo se lo debe a Dios. Es todo aquel que ya no descansa en su propia prudencia, mas se rinde a los preceptos de la palabra de Dios. Es aquel que ya no vive para sí, sino para su Señor y Salvador. Es todo aquel que se siente que fuera de Dios está
vacío. Es todo aquel que recibe y acepta la invitación del reino de Dios. Ahora bien, en este caso en particular, los pobres en espíritu, ¿en qué consiste su felicidad? O sea, el galardón de estos dichosos y bienaventurados. Y el texto tiene la respuesta: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué clase de declaración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a los pobres en espíritu? Ahora, importante aclaración: la expresión reino de los cielos es lo mismo que decir reino de Dios. Son sinónimos y se refiere al mismo lugar. Se refiere a la residencia o la morada del Dios eterno, al cielo de los cielos. Los pobres en espíritu no solo tendrán un reino, sino que ya tienen el reino. Y el reino de Dios no solo se vive en el cielo, en el futuro glorioso, sino también en el aquí y en el ahora. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hablamos del reino de Dios se refiere a su dominio poderoso, su imperio, su mando, su señorío. El reino de Dios en Cristo está dentro de vosotros. El reino de Dios está en toda persona que sinceramente ha recibido el amor de Dios en Jesucristo. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigos, hasta aquí la primera bienaventuranza de Jesús en el marco del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta primera bendición. Como siempre, leo todos los comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Una vez más, gracias por estar ahí y que el Señor te continúe bendiciendo.